las vastas llanuras de Persia antigua, donde imperios se alzaban y caían como olas en el desierto, donde la civilización alcanzó alturas de sofisticación que el mundo mediterráneo envidiaba, existía una práctica de ejecución tan aterradora que su mera mención podía hacer que ciudades enteras se rindieran sin luchar. No era método reservado para criminales comunes ni aplicado impulsivamente en momentos de ira, sino arte refinado de terror calculado, desarrollado durante siglos, perfeccionado por emperadores que entendían que el miedo era herramienta de gobierno tan efectiva como cualquier ejército. El empalamiento, la inserción de estaca larga a través del cuerpo humano, de forma que la víctima permaneciera suspendida mientras moría lentamente durante horas o incluso días, era considerado por los persas como forma de ejecución que combinaba castigo físico extremo con humillación total y terror psicológico para testigos. Esta no es historia de barbarie primitiva, sino de cómo una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, creadora de arte sublime, arquitectura magnífica, poesía exquisita, empleaba simultáneamente crueldad sistemática que haría que los romanos, conocidos por su propia brutalidad, retrocedieran horrorizados. Para comprender el empalamiento persa en su contexto completo, debemos primero entender la Persia antigua, el imperio aqueménida, fundado por Ciro el Grande en el siglo VI a.C. Eventualmente se extendería desde India hasta Egipto, el imperio más grande que el mundo había conocido hasta ese momento. Ciro mismo era conocido por su relativa clemencia, según estándares antiguos, permitiendo que pueblos conquistados mantuvieran sus religiones y costumbres, liberando a los judíos del cautiverio babilónico, estableciendo precedente de tolerancia que distinguiría períodos del gobierno persa. Pero incluso Ciro entendía que mantener imperio de tal magnitud requería capacidad demostrada de aplicar violencia extrema cuando la tolerancia fallaba, que la reputación de misericordia debía balancearse con reputación de crueldad implacable contra deslealtad. Sus sucesores, particularmente Cambises II, Darío I y Jerjes, refinaron este balance, desarrollando sistema donde la generosidad hacia pueblos leales contrastaba dramáticamente con brutalidad hacia rebeldes, haciendo elección entre lealtad y resistencia extraordinariamente clara. El empalamiento existía en Medio Oriente mucho antes de los persas, probablemente originándose en Mesopotamia, donde asirios y babilonios lo habían usado esporádicamente. Pero fueron los persas quienes lo transformaron de práctica ocasional en instrumento político sistemático. Los registros históricos más detallados del empalamiento persa vienen de fuentes griegas, particularmente Heródoto, el padre de la historia, quien viajó extensamente por el imperio persa en el siglo V a.C. y documentó tanto sus maravillas como sus horrores. Heródoto describe múltiples instancias de empalamiento ordenado por reyes persas, proporcionando detalles que revelan no solo la brutalidad del método, sino la deliberación cuidadosa con la que era empleado para máximo efecto político. El método persa de empalamiento era particularmente refinado en su horror. La estaca utilizada no era rama tosca, sino poste cuidadosamente preparado, típicamente de madera dura como roble o cedro, de 2 a 3 metros de largo, pulido hasta quedar relativamente suave. La punta de la estaca era crucial. No era agudamente afilada como cuchillo, sino redondeada en punta roma, diseño deliberado que permitía que la estaca penetrara el cuerpo sin perforar órganos vitales inmediatamente, maximizando tiempo hasta la muerte. Una punta demasiado afilada atravesaría órganos críticos rápidamente, causando muerte por hemorragia interna en horas. Pero punta roma empujaba órganos a los lados, desgarraba tejido gradualmente,
permitía que la víctima permaneciera consciente durante periodo mucho más prolongado. La estaca a veces era untada con grasa o aceite para facilitar su paso a través del cuerpo, no por misericordia, sino porque permitía mayor profundidad de penetración sin matar inmediatamente a la víctima, refinamiento técnico en servicio de crueldad máxima. El proceso de empalamiento comenzaba con la víctima siendo desnudada completamente, humillación pública que era parte integral del castigo, despojándola de dignidad incluso antes de que comenzara el tormento físico. Las manos eran atadas detrás de la espalda o a veces a los lados del cuerpo, los pies también atados juntos, la víctima completamente inmovilizada para prevenir cualquier resistencia que pudiera interferir con la inserción precisa de la estaca. Había dos métodos principales de inserción: longitudinal a través del cuerpo, típicamente entrando por ano o vagina y saliendo por hombro o boca, o transversal atravesando el torso de lado a lado, cada método con sus propias consideraciones técnicas. El método longitudinal era más común y considerado más efectivo psicológicamente. La víctima era posicionada sobre la punta de la estaca, que era colocada verticalmente con base firmemente anclada en el suelo o en soporte especial. El peso del propio cuerpo de la víctima proporcionaba la fuerza que empujaba la estaca hacia arriba a través de sus intestinos. El proceso siendo a veces acelerado por verdugos que empujaban hacia abajo sobre los hombros o añadían pesos a los pies. La agonía de este proceso es literalmente indescriptible. La estaca desgarraba lentamente a través de tejido interno, cada milímetro de penetración activando miles de terminaciones nerviosas. El cerebro abrumado con señales de dolor más allá de cualquier cosa que evolución hubiera preparado para manejar. Las víctimas gritaban con intensidad que reventaba cuerdas vocales, sonidos tan primales que testigos reportaban ser perseguidos por ellos durante años, pesadillas pobladas por esos gritos que no parecían completamente humanos. Los verdugos persas habían desarrollado expertise en ángulo preciso de inserción, demasiado recto y la estaca perforaría corazón o pulmones causando muerte relativamente rápida. Pero ángulo correcto permitía que la estaca viajara a lo largo de columna vertebral sin tocar órganos inmediatamente vitales. Este conocimiento anatómico empírico, desarrollado a través de siglos de práctica horrible, permitía que víctimas permanecieran vivas durante períodos extraordinariamente largos, a veces 2 o 3 días, ocasionalmente incluso más en casos documentados. Una vez que la estaca había penetrado suficientemente, típicamente hasta salir por hombro, cuello o incluso boca en casos extremos, era elevada a posición vertical y la base asegurada firmemente en el suelo. La víctima quedaba suspendida sobre la estaca, su peso corporal manteniendo presión constante sobre la herida, sangre goteando lentamente, el cuerpo intentando desesperadamente mantener funciones vitales a pesar del trauma masivo. La posición vertical aseguraba que la sangre continuara circulando a través del cerebro, manteniendo conciencia cuando en posición horizontal la víctima habría entrado en shock y muerto más rápidamente, otro refinamiento técnico en servicio de prolongar agonía. Las víctimas típicamente permanecían conscientes durante las primeras horas, completamente lúcidas, experimentando cada momento de dolor sin alivio, sin posibilidad de desmayarse, porque la adrenalina del trauma las mantenía dolorosamente alertas. Intentaban moverse, pero cualquier movimiento solo causaba más dolor. La estaca desgarrando tejido adicional. Atrapadas en situación donde permanecer completamente inmóviles era imposible, pero donde cada movimiento involuntario empeoraba su sufrimiento. La sed se volvía tormento adicional dentro de horas. La pérdida de sangre y el shock causaban deshidratación severa.
la boca secándose completamente, la lengua hinchándose, añadiendo agonía de sed extrema a la agonía del empalamiento mismo. Los verdugos a veces ofrecían agua, no por compasión, sino porque mantener a la víctima hidratada podía prolongar el proceso. Otro ejemplo de cómo conocimiento médico rudimentario era aplicado para maximizar sufrimiento en lugar de aliviarlo. A medida que pasaban las horas, el shock hipovolémico comenzaba mientras el cuerpo perdía más sangre, la presión sanguínea cayendo, los órganos comenzando a fallar gradualmente, pero el proceso era lo suficientemente lento que la muerte podía tomar día entero o más. Las infecciones comenzaban casi inmediatamente. Bacterias de los intestinos perforados se derramaban en la cavidad abdominal, causando peritonitis que habría sido fatal en días incluso si la víctima hubiera sido removida de la estaca, pero que añadía fiebre y dolor adicional al tormento. Durante el segundo día, si la víctima sobrevivía tanto tiempo, el delirio típicamente comenzaba. La combinación de pérdida de sangre, deshidratación, infección y dolor constante causaba alucinaciones, la víctima perdiendo conexión con realidad mientras su cuerpo se apagaba sistémicamente. Algunos reportes describen víctimas hablando con personas que no estaban allí, gritando advertencias sobre peligros imaginarios o simplemente murmurando incoherentemente, su mente fragmentándose bajo presión que ningún ser humano estaba diseñado para soportar. La muerte eventual venía típicamente de una combinación de factores: pérdida masiva de sangre, fallo orgánico múltiple, sepsis de infección abrumadora, deshidratación extrema o en algunos casos simplemente colapso cardíaco, cuando el corazón no podía mantener más el esfuerzo de bombear sangre a través de sistema tan devastado. Pero incluso después de la muerte, el horror continuaba. Los cuerpos eran dejados en las estacas durante días o incluso semanas como advertencia, descomponiéndose bajo sol persa, atrayendo aves carroñeras y perros salvajes que devoraban la carne mientras los cuerpos aún estaban verticales. Esta exhibición prolongada de cadáveres era parte integral del propósito del empalamiento. No era suficiente matar a los traidores o rebeldes. Sus restos debían servir como recordatorio constante, visible, a cualquiera que pasara del costo de desafiar autoridad persa. Las carreteras principales del Imperio Persa ocasionalmente estaban bordeadas con empalados, particularmente después de rebeliones sofocadas, creando avenidas de horror que viajeros debían atravesar, mensajes imposibles de ignorar sobre supremacía persa. Heródoto describe específicamente varios ejemplos históricos de empalamiento masivo ordenado por reyes persas, el más infame siendo el castigo de Babilonia después de su rebelión contra Darío I alrededor de 519 a.C. Babilonia, una de las ciudades más grandes y orgullosas del imperio, se había rebelado, aprovechando caos temporal después de la muerte de Cambises, declarando independencia bajo rey local, desafiando autoridad persa por más de un año. Darío sitió la ciudad, pero las murallas masivas de Babilonia parecían impenetrables. El sitio arrastrándose durante meses sin progreso hasta que traición desde dentro finalmente abrió las puertas a las fuerzas persas. Darío, furioso por la rebelión y determinado a hacer ejemplo que preveniría futuras revueltas, ordenó castigo calculado para aterrorizar. Según Heródoto, 3.000 de los líderes de Babilonia fueron empalados simultáneamente. Las murallas de Babilonia, entre las estructuras más impresionantes del mundo antiguo, fueron bordeadas con 3.000 cuerpos empalados, transformando símbolo de orgullo babilónico en galería de horror que podía verse desde kilómetros de distancia. Los ciudadanos de Babilonia fueron forzados a presenciar la ejecución de sus líderes, parte del castigo siendo obligarlos a observar el sufrimiento durante días completos.
grabando imágenes traumáticas en memoria colectiva que pasarían a generaciones. Este evento singular probablemente mató más personas mediante empalamiento que cualquier otro incidente individual en historia antigua, demostrando escala en la que persas estaban dispuestos a aplicar este método cuando consideraban necesario. Pero Babilonia no fue caso único. Jerjes, nieto de Darío, también empleaba empalamiento extensivamente, particularmente contra griegos capturados durante sus campañas en Grecia en 480 a.C. Después de su victoria en Termópilas, donde 300 espartanos y sus aliados habían resistido heroicamente antes de ser finalmente abrumados, Jerjes ordenó que el cuerpo del rey espartano Leónidas fuera decapitado y empalado. Este tratamiento de cuerpo muerto, técnicamente no empalamiento en sentido de método de ejecución, sino de profanación deliberada, era extremadamente raro en cultura persa, que normalmente respetaba cuerpos de enemigos valientes, indicando ira particular de Jerjes. El empalamiento también era usado selectivamente contra individuos específicos cuya traición era considerada particularmente grave. Nobles persas que traicionaban al rey, generales que desertaban, sátrapas que se rebelaban, todos podían esperar esta muerte horrible. La práctica creaba atmósfera de terror omnipresente en corte persa. Nobles sabían que un error, una palabra equivocada, una sospecha de deslealtad podía resultar en destino más horrible que cualquier pesadilla, incentivando obediencia absoluta. Este terror no era accidente, sino política deliberada. Los reyes persas entendían que gobernar imperio de docenas de pueblos diferentes, muchos recientemente conquistados, requería demostración constante de que resistencia era peor que sumisión. El empalamiento también tenía función religiosa en contexto zoroastriano. Elevaba a los criminales entre cielo y tierra, negándoles contacto con tierra sagrada, contaminándolos con exposición a elementos, castigo espiritual además de físico. Los sacerdotes zoroastrianos no realizaban empalamientos ellos mismos, eso era trabajo de verdugos seculares, pero proporcionaban justificación teológica, declarando que ciertos crímenes ofendían no solo al rey, sino a Ahura Mazda, el Dios Supremo. Esta santificación religiosa de tortura extrema es patrón que aparece en muchas culturas. Cuando poder secular se alía con poder religioso, las peores atrocidades pueden ser justificadas como voluntad divina, eliminando restricciones morales que de otro modo podrían limitar crueldad. Los griegos, enemigos perpetuos de Persia, registraron estos métodos con horror fascinado. Para cultura que valoraba muerte heroica en batalla, el empalamiento representaba pesadilla de muerte sin honor, sufrimiento sin propósito heroico. Los escritores griegos enfatizaban brutalidad persa como evidencia de su naturaleza bárbara, contrastándola con supuesta civilización griega, aunque convenientemente ignoraban sus propias prácticas brutales de crucifixión y otras ejecuciones horribles. Esta propaganda mutua, persas enfatizando su poder para inspirar terror, griegos enfatizando crueldad persa para justificar resistencia, ayudó a cimentar reputación del empalamiento como símbolo de tiranía oriental. Cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa en 330 a.C., encontró infraestructura completa de terror estatal, lugares de ejecución permanentes, verdugos con generaciones de experiencia familiar, registros burocráticos de miles de empalamientos. Alejandro inicialmente rechazó estos métodos, influenciado por educación griega que enfatizaba moderación. Pero a medida que su imperio se expandía y enfrentaba rebeliones, gradualmente adoptó prácticas persas, incluyendo empalamiento ocasional. Este patrón se repetiría a través de historia. Conquistadores llegarían horrorizados por brutalidad de imperios que conquistaban,
Luego descubrían que mantener esos mismos imperios requería métodos similares de terror. La dinastía seleucida que controló Persia después de muerte de Alejandro continuó práctica de empalamiento, aunque posiblemente con menos frecuencia. El método estaba demasiado establecido y era demasiado efectivo para abandonarlo completamente. Los partos que conquistaron Persia de los seleucidas alrededor de 250 a.C. también empleaban empalamiento, añadiendo sus propias variaciones, demostrando continuidad cultural de la práctica a través de cambios de dinastía. Cuando Imperio Sasánida surgió en el siglo III después de Cristo como renacimiento del poder persa, revivieron conscientemente prácticas aqueménidas, incluyendo empalamiento, viéndolo como parte de herencia persa legítima. Los registros sasánidas mencionan empalamiento de cristianos durante persecuciones religiosas, de prisioneros romanos durante guerras interminables con Roma, de rebeldes internos, continuando tradición que tenía ahora casi 1000 años. Solo con conquista islámica de Persia, en siglo VII después de Cristo, el empalamiento finalmente comenzó a declinar. La ley Sharia prohibía formas específicas de tortura, incluyendo empalamiento, aunque otras ejecuciones brutales continuaron. Pero incluso entonces, la memoria del empalamiento persa persistió. Cuando Vlad, el empalador en siglo XV, empleó método similar en Valaquia, cronistas europeos frecuentemente lo comparaban con prácticas persas, la reputación persistiendo 1000 años después. La pregunta que el empalamiento persa nos obliga a confrontar es cómo civilización capaz de producir poesía de Omar Khayyam, arquitectura de Persépolis, filosofía de Zoroastro, podía simultáneamente emplear crueldad tan sistemática. La respuesta incómoda es que sofisticación cultural y brutalidad política no son opuestos, sino que frecuentemente coexisten. Las sociedades más civilizadas han empleado rutinariamente violencia extrema cuando servía a intereses de poder. El empalamiento persa era eficiente precisamente porque era horrible. Pocas ejecuciones masivas eran necesarias porque reputación del método hacía que amenaza fuera suficiente para controlar poblaciones enteras. Los costos en sufrimiento humano eran inmensos. Cada individuo empalado experimentaba agonía que desafía descripción, sus gritos persiguiendo testigos durante años, trauma psicológico extendiéndose como ondas a través de comunidades. Pero desde perspectiva fría de poder estatal, era inversión eficiente. Relativamente pocos verdugos podían mantener orden entre millones mediante reputación de estar dispuestos a empalar rebeldes. Esta lógica del terror de Estado, donde violencia ejemplar contra pocos controla muchos, es patrón que aparece repetidamente a través de historia hasta tiempos modernos, demostrando que humanos no han superado fundamentalmente estos impulsos. Los últimos empalamientos documentados en Persia ocurrieron en siglo XIX bajo dinastía Qajar, ocasionalmente empleados contra criminales o rebeldes políticos, aunque para entonces era considerado arcaico incluso en Persia. La modernización forzada de Persia en siglo XX bajo Reza Shah finalmente eliminó oficialmente todas formas de tortura judicial, incluyendo empalamiento, alineando prácticas persas con normas internacionales emergentes. Pero el legado psicológico persistió. Generaciones de persas habían crecido con conocimiento de que Estado poseía poder de infligir muerte tan horrible, conocimiento que afectaba relación entre gobernados y gobernantes de formas sutiles. La memoria del empalamiento en Persia es ahora mayormente académica, estudiada por historiadores, discutida en contexto de estudios sobre violencia de Estado, comparada con otras culturas, pero raramente confrontada emocionalmente. Existe tentación
de dismisarlo como barbarie antigua y relevante para mundo moderno, pero esto ignora continuidades. El impulso de terrorizar poblaciones mediante violencia ejemplar persiste en formas diferentes. El empalamiento persa nos enseña lección oscura sobre capacidad humana de racionalizar crueldad. Cada verdugo que insertaba estaca creía que estaba sirviendo orden legítimo, protegiendo sociedad, haciendo trabajo necesario. Los reyes que ordenaban empalamientos masivos no eran necesariamente sádicos, sino pragmáticos gobernantes que habían calculado que terror era herramienta efectiva de control, racionalización que aparece en cada época, incluyendo la nuestra. Y las víctimas, miles de ellas a través de siglos, cada una experimentando agonía individual que no disminuye por ser compartida con otros, representan costo humano de imperio que estadísticas históricas tienden a abstraer. Cuando leemos que Darío empaló 3000 babilonios, es fácil ver número en lugar de 3000 agonías individuales, 3000 muertes que tomaron días cada una, 3000 familias traumatizadas por presenciar sufrimiento. Esta abstracción es mecanismo de defensa psicológico necesario para estudiar historia, pero ocasionalmente debemos romperla, imaginarnos a nosotros mismos como una de esas 3000 personas sintiendo estaca desgarrar nuestros intestinos, suspendidos entre cielo y tierra. Solo entonces podemos comenzar a apreciar verdadera magnitud de lo que empalamiento representaba, no como concepto histórico abstracto, sino como experiencia humana de sufrimiento más allá de lo que el lenguaje puede expresar adecuadamente. El empalamiento persa finalmente nos confronta con preguntas sobre progreso moral. ¿Somos fundamentalmente más compasivos que antiguos persas? ¿O simplemente hemos desarrollado métodos diferentes de ejercer poder? No hay respuesta reconfortante. Mientras ya no empalamos personas, el siglo XX produjo campos de exterminio, bombardeo nuclear, tortura sistemática en nombre de seguridad nacional, sugiriendo que capacidad para crueldad organizada no ha disminuido. La diferencia quizás es que tendemos a ocultar nuestra violencia más que exhibirla. Ejecutamos en prisiones secretas en lugar de carreteras públicas, pero el sufrimiento infligido es real aunque invisible. La práctica horrible del empalamiento en Persia antigua permanece como recordatorio de lo que humanos son capaces, cuando poder no tiene límites, cuando crueldad puede ser racionalizada como necesidad, cuando sufrimiento de otros se convierte en herramienta de política. Y las víctimas, cuyos nombres mayormente se perdieron en historia, que murieron en agonía durante días suspendidas sobre estacas, merecen ser recordadas no solo como estadísticas, sino como seres humanos individuales cuyo sufrimiento era tan real como el nuestro sería. La tecnología del empalamiento continuó evolucionando a través de los siglos persas. Los verdugos desarrollaron conocimiento transmitido de generación en generación. Familias enteras especializándose en el oficio horrible, sus técnicas refinándose con cada ejecución. Este conocimiento incluía detalles anatómicos precisos sobre cómo evitar arterias principales que causarían desangrado rápido, cómo angular la estaca para evitar perforar corazón o pulmones directamente, cómo calcular peso corporal de la víctima para determinar velocidad óptima de penetración. Los aprendices de verdugo practicaban primero en cadáveres de criminales ya ejecutados, luego en animales grandes como ovejas o cerdos cuya anatomía interna era suficientemente similar a humanos para proporcionar entrenamiento relevante. Solo después de años de tal entrenamiento, un verdugo era considerado suficientemente competente para realizar empalamiento en víctima viva, el error más pequeño pudiendo resultar en muerte demasiado rápida que frustraría el propósito del castigo.
Esta profesionalización de la tortura es aspecto particularmente perturbador. No era violencia espontánea de turba enfurecida, sino procedimiento cuidadosamente ejecutado por profesionales entrenados. Violencia burocratizada de manera que anticipa horrores modernos. Los verdugos recibían pago sustancial por su trabajo, suficiente para vivir cómodamente, aunque eran socialmente marginados. Nadie quería asociarse con hombres cuyas manos habían causado tanto sufrimiento. Vivían en comunidades separadas con sus familias. Sus herramientas eran cuidadosamente mantenidas. Las estacas eran inspeccionadas después de cada uso, cualquier grieta o astilla reparada, porque defecto en la madera podía causar que la estaca se quebrara durante inserción, arruinando la ejecución. Registros administrativos persas, fragmentos de los cuales sobreviven en tablillas cuneiformes y papiros, documentan suministro de estacas a ciudades provinciales, órdenes de madera específica de regiones particulares conocidas por árboles con grano apropiado. Esta burocracia del horror, donde funcionarios civiles ordenaban suministros de tortura como ordenarían cualquier otro material gubernamental, ilustra normalización completa de crueldad extrema en estructuras de Estado. Las ubicaciones de empalamiento también eran estratégicamente elegidas, típicamente en áreas de alto tráfico como intersecciones de carreteras principales, puertas de ciudad, mercados, lugares donde máximo número de personas pasaría y sería forzado a presenciar. En algunas ciudades persas existían áreas designadas permanentes para empalamiento, espacios abiertos donde múltiples víctimas podían ser exhibidas simultáneamente, que con tiempo se asociaban tan fuertemente con ejecución que incluso cuando estaban vacíos inspiraban miedo. Niños creciendo en ciudades persas habrían sido expuestos a vista de empalados desde edad temprana. Normalización de violencia estatal que afectaba desarrollo psicológico de generaciones enteras, trauma colectivo transmitido culturalmente. Los padres usaban amenaza de empalamiento para disciplinar niños. «Compórtate o terminarás en la estaca» era advertencia común, vinculando obediencia familiar con obediencia a autoridad estatal en mente infantil. Esta penetración de terror estatal en vida familiar privada es característica de regímenes totalitarios a través de historia, donde línea entre público y privado se borra. Todo aspecto de vida es politizado. El empalamiento también tenía función económica. Propiedades de víctimas empaladas eran confiscadas por Estado, proporcionando incentivo financiero para acusaciones de traición, corrupción del sistema legal, donde denunciar vecinos podía resultar en ganancia material. Esta economía del terror creaba atmósfera de paranoia, donde nadie podía confiar completamente en nadie. Cada interacción social teñida con posibilidad de que palabra equivocada podía resultar en acusación, confiscación, empalamiento. Los comerciantes extranjeros que viajaban por Persia escribían sobre su horror ante empalamientos que presenciaban, pero también sobre su efectividad. Las carreteras persas eran notablemente seguras comparadas con otras regiones, porque bandidos sabían exactamente qué destino les esperaba si eran capturados. Esta paradoja donde terror estatal creaba orden público es argumento que defensores de autoritarismo han usado a través de historia, que libertad sin seguridad es ilusión, que violencia estatal previene violencia privada. Pero el costo de tal orden era inmenso. Sociedad persa estaba perpetuamente traumatizada. La creatividad y innovación suprimidas por miedo de destacar, conformidad forzada, eliminando diversidad de pensamiento que impulsa progreso. Los filósofos persas raramente criticaban empalamiento directamente por miedo obvio, pero algunos escritos zoroastrianos contienen metáforas sobre crueldad que posiblemente eran crítica velada de excesos de reyes. El concepto zoroastriano de Asha, verdad y orden cósmico,
era a veces interpretado como limitación implícita en poder real, sugerencia de que incluso reyes debían actuar según principios morales más altos. Pero tales interpretaciones eran peligrosas. Sacerdotes que las promovían demasiado explícitamente podían encontrarse acusados de socavar autoridad real. El destino de varios es registrado en textos fragmentarios. La tensión entre ideales religiosos de compasión y realidades políticas de terror nunca fue resuelta en Persia antigua, contradicción que persistiría en cultura persa por milenios. Durante períodos de debilidad real, cuando el emperador era joven o enfermo, el empalamiento frecuentemente disminuía porque requería autoridad central fuerte para ordenar y ejecutar. Descentralización del poder paradójicamente reducía violencia estatal. Pero estos períodos eran vistos negativamente por cronistas persas como tiempos de desorden, cuando los malvados no temían castigo apropiado, revelando cuán profundamente terror estatal estaba integrado en concepto persa de gobierno legítimo. Las rebeliones contra poder persa frecuentemente eran motivadas tanto por resentimiento de empalamiento como por otras quejas. Pueblos conquistados particularmente resentían ver a sus líderes empalados, humillación que alimentaba resistencia generacional. Los bactrianos, pueblo de Asia Central, se rebelaron múltiples veces contra dominio persa, cada rebelión siendo sofocada con empalamientos masivos que solo alimentaban próxima rebelión, ciclo de violencia que nunca se resolvía. Esta futilidad del terror como estrategia a largo plazo es lección que imperios raramente aprenden. Puede suprimir resistencia temporalmente, pero genera odio que eventualmente erupciona con fuerza acumulada. Cuando Alejandro conquistó Persia, muchas ciudades se rindieron sin luchar, no por amor a griegos, sino por odio a persas. Décadas o siglos de resentimiento por empalamientos presenciados, haciendo que cualquier alternativa pareciera preferible. Los soldados macedonios de Alejandro, encontrando lugares de empalamiento en ciudades conquistadas, frecuentemente destruían las estructuras en actos de propaganda, demostrando que el nuevo régimen sería diferente, aunque esta promesa raramente se cumplía completamente. La memoria del empalamiento persa también aparece en literatura. El libro de Esther en la Biblia hebrea describe empalamiento de Amán, oficial persa que había conspirado contra judíos, su ejecución en estaca que había preparado para Mardoqueo. Este relato, aunque religiosamente motivado y posiblemente embellecido, refleja familiaridad judía con práctica persa durante su tiempo bajo dominio persa, incorporando realidad histórica en narrativa religiosa. La persistencia de estas memorias en textos religiosos aseguró que conocimiento de empalamiento persa se transmitiera a culturas posteriores, influyendo en práctica de ejecución en civilizaciones que nunca habían tenido contacto directo con Persia. Los romanos, aunque empleaban crucifixión que era similarmente brutal, consideraban empalamiento particularmente bárbaro. Distinción que revela más sobre construcciones culturales de crueldad aceptable que sobre diferencias reales en sufrimiento causado. Esta relatividad moral, donde cada cultura considera sus propios métodos de violencia más justificados que los de otros, es patrón que persiste. Criticamos brutalidad de sociedades pasadas mientras racionalizamos la nuestra. El declive gradual del empalamiento en Persia postislámica no fue por súbita iluminación moral, sino por cambio en teorías de gobierno. El Islam enfatizaba comunidad de creyentes sobre terror estatal, aunque violencia no desaparecía, sino tomaba formas diferentes. Las ejecuciones públicas continuaban, pero métodos cambiaron. Decapitación, lapidación, ahorcamiento reemplazaban empalamiento, cambio en técnica más que en principio subyacente de usar muerte ejemplar para control social.
Esta continuidad sugiere que empalamiento no era aberración, sino manifestación de impulso más profundo hacia violencia estatal que persiste independientemente de método específico empleado. Los historiadores modernos debaten si enfatizar brutalidad del empalamiento persa perpetúa estereotipos orientalistas de Oriente como inherentemente más cruel que Occidente, preocupación legítima dado historia de tales narrativas justificando colonialismo. Pero evadir realidad histórica de empalamiento por miedo a reforzar estereotipos es también problemático. Negar sufrimiento de víctimas reales en nombre de corrección política contemporánea es su propia forma de violencia. El balance apropiado es reconocer empalamiento persa como realidad histórica, mientras simultáneamente reconociendo que crueldad comparable existía en todas civilizaciones antiguas, que ninguna cultura tiene monopolio sobre compasión o brutalidad. Los griegos tenían su crucifixión y escafismo, los romanos su damnatio ad bestias y crucifixión masiva, los chinos su lynchi, cada civilización desarrollando sus propias formas refinadas de tortura estatal. La pregunta no es por qué Persia era singularmente cruel, sino por qué virtualmente todas sociedades complejas desarrollaron métodos de ejecución prolongada y dolorosa. ¿Qué función servía esto en estructuras de poder premodernas? La respuesta parece ser que en ausencia de capacidad estatal moderna de vigilancia y control total, terror ejemplar era herramienta necesaria de gobierno. Crueldad no siendo desviación, sino característica central de Estado premoderno. Esta comprensión hace que nuestra propia época parezca simultáneamente mejor y peor. Mejor porque hemos abandonado mayormente tortura pública, peor porque hemos desarrollado formas de control más sutiles, pero posiblemente más penetrantes. El legado final del empalamiento persa es recordatorio de que civilización y barbarie no son opuestos, sino que coexisten, que las sociedades más sofisticadas son capaces de crueldad sistemática que sociedades simples no pueden organizar, y que las víctimas de tal crueldad organizada, cada individuo que pasó días muriendo en estaca persa, merecen ser recordadas no como símbolos abstractos de tiranía antigua, sino como seres humanos que experimentaron agonía tan real como cualquier sufrimiento contemporáneo. Su dolor no disminuye por distancia temporal. Sus gritos, aunque silenciados por milenios, aún resuenan en registro histórico, demandando que reconozcamos capacidad humana para infligir sufrimiento y que trabajemos conscientemente para prevenir su repetición en formas nuevas. El empalamiento persa terminó no porque humanos se volvieron moralmente superiores, sino porque estructuras de poder evolucionaron hacia formas que requerían menos violencia visible, cambio en método más que en naturaleza fundamental de relación entre gobernantes y gobernados. Esta lección es incómoda, porque sugiere que nuestro propio rechazo de tortura puede ser contingente en nuestras estructuras actuales de poder, que bajo presión suficiente, métodos que consideramos incivilizados podrían regresar bajo nombres diferentes. La historia del empalamiento en Persia antigua es finalmente no solo sobre pasado, sino sobre presente y futuro, sobre capacidades humanas permanentes que cada generación debe conscientemente elegir no actualizar, vigilancia moral que nunca puede relajarse completamente,